Nació un 13 de septiembre de 1933, hijo del doctor Don Ángel Cimbrón y doña Wanda Leví, casado con una extraordinaria persona, doña Isabel Paz, como la conocemos nosotros, Chávez, y tuvo una sola hija, Cristina, Cris de cariño. ¿Qué mejor fecha que hoy para rendir un pequeño reconocimiento a uno de los miembros fundadores del Colegio Nacional, que fuera también profesor emérito, el último profesor emérito de la Facultad de Odontología? A todos ustedes muchas felicidades en nuestro día, en el Día del Cirujano Dentista. Esto es Martes de Café y comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Con el gusto de verlos nuevamente en este Martes de Café. Como saben ustedes, tenemos un buen programa, un gran programa para hacer el reconocimiento a un gran odontólogo, cirujano dentista, el doctor Antonio Cimbrón Leví. Para realizar este programa tenemos altas personalidades del gremio odontológico que están ahorita con nosotros y las iremos presentando poco a poco. En primer lugar se encuentra, el doctor Rey, que todos ya lo conocen y ya lo vieron. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto tenerte aquí. Sí, otra vez, muchísimas gracias. Al doctor Alfonso Carrillo Rivera, presidente del Consejo Consultivo del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Doctor Carrillo, buenas noches. Su micrófono, doctor. Bueno, seguimos con el doctor Carlos Carmona, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto estar aquí con el Consejo Consultivo, doctor Rey, Lili, doctor Copín, y en un día tan especial como es el 9 de febrero. Felicidades a todos antes que nada. Gracias, doctor. El doctor Federico Barceló, miembro del Consejo Consultivo. Doctor, buenas noches. Su micrófono, doctor. Hola, buenas noches a todos y feliz día del cirujano dentista. Y como decía el doctor Rey, creo que es un día como para también conmemorar al doctor Cimbrón Leví. Gracias, doctor. El doctor Ángel Cameta, miembro del Consejo Consultivo. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, estamos aquí contentos para recordar a un gran profesor que siempre tuve su apoyo, el doctor Antonio Cimbrón Leví. Muy bien, doctor. La doctora Laura Yadó, expresidenta del colegio y miembro del Consejo Consultivo. Laurita, buenas noches. Pues buenas noches a todos. También para mí es un honor el día de hoy, el Día del Dentista, el festejar a un gran hombre de la odontología, y pues quiero también aprovechar el espacio para felicitarlos a todos, desearles lo mejor, aunque sea encerrados en sus consultorios. Muchas felicidades. Gracias, Laurita. Al doctor Jacobo Pérez, expresidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y miembro del Consejo Consultivo. Doctor Jacobo, buenas noches. Su micrófono, doctor. Su micrófono, doctor Jacobo. Ahí está. Ya está. Ya. Bueno, te digo que también me uno al regocijo de este recordatorio, pues, para el doctor Antonio Cimbrón. No tendré muchos datos que aportar, pero sé que todos ustedes estaré escuchándolos y que recordaré muchos momentos, pues, que de lejos conviví en algunas ocasiones con el doctor Cimbrón. Un gran personaje de la odontología, un gran director, una gran persona. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, doctor, gracias.
Tenemos también al doctor Copín, expresidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y miembro del Consejo Consultivo. Doctor, buenas noches, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Pues sí, como bien dicen, es un día hecho a modo para conmemorar el Día del Dentista y para celebrar la vida de uno de los grandes personajes de la odontología en México, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista humano, como lo fue el doctor Antonio Simbrón Levy. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos. Muy bien, pues bienvenidos todos y felicidades a todos en este día tan importante para nosotros. Bueno, Doctor, bueno. Perdón, No, tú dime. el doctor Simbrón se tituló en 1950, 6 años después fue adjunto de la Cátedra de Odontología Sanitaria y Salud Pública, y en 1975 fue nombrado profesor de carrera en las áreas de propedéutica médica, odontología preventiva, que fue maestro de muchos de nosotros, patología bucal y educación para la salud. Yo no estoy seguro, pero educación para la salud era optativa, Optativa, sí. Que la tomábamos los sábados ahí en la facultad. Y bueno, pues ahora vendría esta parte donde comentemos sobre la persona, ¿no? Y yo insisto mucho que el homenaje oficial esperaremos a que la facultad lo organice y participaremos con mucha alegría. Yo le quiero mandar en lo particular un abrazo muy fuerte a Enrique Edwards, que está, me parece que en Cuernavaca. No tiene problemas con la señal de internet, pero nos mandó algunas fotografías que vamos a utilizar durante el programa. Y bueno, vendría aquí la participación del presidente del Consejo, que fue el que nos convocó para hacer este reconocimiento, ¿no? Sí, claro. Doctor Alfonso Carrillo Rivera, si fuera usted tan amable de dirigirnos unas palabras, por favor. Con mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, me escuchan bien. Pues nuevamente los saludo con mucho afecto. Amigos, amigas, distinguidos miembros del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, apreciable familia del doctor Antonio Simbrón Levy. He escrito unas muy breves palabras para así unirme al reconocimiento que hoy ofrece el Colegio Nacional al maestro, al director, al emérito, a un miembro de nuestro Consejo Consultivo, pero sobre todo a nuestro amigo el doctor Antonio Simbrón Levy. El maestro Simbrón fue siempre, desde su fundación, un miembro distinguido de este colegio, dispuesto a escucharnos, a orientarnos sobre lo que fuera mejor para esta asociación colegiada. Recuerdo que en el año de 1975, en la celebración de nuestro cuarto Congreso Nacional e Internacional realizado en el puerto de Acapulco, nos ofreció una interesante conferencia con el título "Los más recientes avances sobre la inmunología aplicada a la odontología". En ese momento, él era presidente de la Academia Mexicana de Odontología y a su vez director de la Escuela de Odontología de la Universidad Latinoamericana. En esta conferencia expresó el amor que sentía por la odontología, demostrando con elocuencia el dominio que deben tener los cirujanos dentistas sobre los campos y espacios que inciden en las enfermedades bucodentales y que el cirujano dentista debe conocer. El doctor Simbrón fue maestro de muchas generaciones en la Escuela de Odontología, que luego se convertiría en Facultad de Odontología, y donde posteriormente ocuparía el cargo de director. Después ingresó al selecto grupo de maestros eméritos de la Universidad Nacional Autónoma de México, representando a la Facultad de Odontología. Con su despedida, el maestro Simbrón deja acéfalo el emeritismo en nuestra facultad, ya que anteriormente nos dejaron los maestros Ignacio Aguilar Álvarez, el maestro Manuel Rey García,
y el maestro Hermino López Morales, quienes tuvieron el privilegio de representar a nuestra facultad en ese organismo de excelencia. Para el colegio significa un honor haberlo tenido como miembro importante de nuestra asociación. Queremos dejar constancia de nuestra solidaridad a su esposa Isabel y a su hija Cristina, quienes siempre lo acompañaron con amor y cariño. Les deseamos una muy pronta resignación. Por la odontología mexicana, muchas gracias. Y gracias, amigos, por escucharme. Muchas gracias, doctor, por sus palabras tan significativas para este gran amigo y gran cirujano dentista de aquí del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Muchas gracias. Doctor Carmona, si fueras tan amable de dirigirnos unas palabras, por favor. Claro que sí. Haciendo eco a las palabras de todos ustedes y en especial, pues a este resumen tan práctico que nos hizo el doctor Carrillo, ¿quién de los que hemos pasado por la Facultad de Odontología no vimos al muy querido doctor Cimbrón? Yo lo recuerdo, tenía apenas 22 años, 23 años, y lo recuerdo ahí con el doctor Rogelio Rey, cuando llegaban ahí al departamento de investigación, y obviamente era un personaje que caminaba y dejaba huella, o sea, una personalidad en verdad fuerte, una personalidad que a todos nos hacía reconocer la calidad académica, la calidad como persona que tenía. Y nunca olvidaré tampoco su carro, que era para todos así como algo muy especial, el Jaguar ese que estaba allá afuera, ¿no? O sea, el Jaguar clásico, trompudo, así, impresionante. Y verlo en su Jaguar y el maestro que era, o sea, nos dejaba a todos, o sea, impresionados. Entonces, sí, tuve desafortunadamente pues la situación de que no fuera mi maestro, pero simplemente con verlo ya era un maestro. Y yo sé que muchos de los que están aquí, que sí convivieron con él como maestro, alumno, pues tienen más que contarnos de todo lo que vivieron con él. Entonces, pues dejo ahora sí que el foro, pues a los que pueden platicarnos mucho, mucho de él. Y bueno, nuevamente digo, feliz día del odontólogo y qué buen día para en verdad darle este homenaje al doctor Cimbrón Levi. Muchas gracias. Pues alguien que nos puede platicar mucho de su vida, sobre todo institucional, pues el doctor Federico Barceló, ya que usted estuvo trabajando con él, ¿verdad, doctor? Sí es, pero antes que todo tuve ahora sí que de alguna manera fui su alumno, fui alumno del doctor Cimbrón en propedéutica médica, más o menos en 1964, así que haga cuentas. Digo, lo que me impresionaba del doctor Cimbrón, y creo que a todos ustedes tienen que tenerlo muy presente, esa voz que impone, y que impone un respeto, y de alguna manera fue un parteaguas para mí en especial, como un ejemplo, de alguna manera, a continuar en esta carrera que de alguna manera se me abría en el año de 1964. Posteriormente, creo, con el doctor Cimbrón tuvimos una relación en el área de investigación primero, y posteriormente ya como director, pero en la investigación siempre dio un apoyo muy grande a las áreas de los laboratorios de investigación como inicio que se había dado anteriormente a estas. En el área de investigación tuve la oportunidad, mientras él estaba a cargo de la dirección de la facultad, de trabajar con él en cuanto con las coordinaciones de los laboratorios de investigación, siempre teniendo de él un apoyo y de alguna manera el respeto que nos daba como coordinadores, lo cual nos permitió de alguna manera trabajar más libremente. De aquí quiero resaltar que con él se concluyó la adquisición de un equipo
la conclusión de un equipo que es una máquina universal de pruebas Instron que se tiene en el Laboratorio de Investigación de Materiales Dentales, donde estaba yo en ese momento como coordinador. Con él tuvimos la oportunidad de iniciar investigaciones que se dieron para trabajos en las áreas de tesis de maestría y doctorado, y posteriormente se integró a la especialidad y a la licenciatura. Y este equipo ha servido también en base a su adquisición, a concretarse la adquisición en base a los apoyos que se ha dado a la industria odontológica en cuanto a trabajos de este tipo. Ahí quiero resaltar también que durante mi participación como consejero universitario tuve ahora sí que la suerte, vamos a decir así, de, siendo yo consejero universitario, dar la palabra para proponer al maestro Cimbrón como profesor emérito. Eso de alguna manera es muy satisfactorio para mí, y sabiendo la trayectoria de doctor Cimbrón fue con una alegría, por decirlo así, de que de alguna manera se diera esta propuesta y posteriormente se dio el fallo favorable para que el doctor Cimbrón fuera profesor emérito. Creo que de alguna manera la presencia del doctor Cimbrón siempre, en mi persona va a estar como alguien a quien de alguna manera imitar de sus actividades, cómo es la responsabilidad que tenía, el fuerte carácter que presentaba en cuanto a, vuelvo a repetir, a mí me tenía muy impresionada su voz, la manera como se dirigía hacia uno con una autoridad muy profesional y que al cual le agradezco mucho. Creo que aparte de escuchar al doctor Carrillo con esta anécdota del doctor, el doctor Carmona, creo que pues no queda más que resaltar que en este 9 de febrero tengamos este programa en el cual vamos y estamos dándole su lugar al doctor Antonio Cimbrón Levi. Muchas gracias. Que creo que muchos de nosotros no conocíamos, pero que gracias a Dios ahorita lo estamos conociendo y lo podemos conocer mejor aún. El doctor Ángel Cameta, si fuera usted tan amable de completar toda la información que hemos tenido sobre el doctor Cimbrón, por favor. Así es, yo creo que el doctor Cimbrón dejó una huella imborrable en mi docencia, porque fue mi jefe todo el tiempo. Es decir, él me invitó, hay que recordar que él estuvo como director del SUA varios años, incluso ahí fue donde me invitó a realizar los núcleos de odontopediatría, en la cual se hicieron 3 tirajes de más de 850, algo así, y se distribuyeron en Centroamérica, en Sudamérica, y se acabaron el tiraje. Así es de que fue un gran trabajo realizado por el SUA a través del doctor Cimbrón. Por otro lado, no podemos dejar de hablar, como decía Ricardo, del SUA, porque yo inicié el 7º semestre de licenciatura en el SUA, y posteriormente fue cuando se inauguró el posgrado en odontopediatría, que inclusive aquí Laura Yadó fue la 2ª generación, y de ahí parte ya la historia de que hasta el momento ha funcionado muy bien la especialidad de odontopediatría en la Universidad Latinoamericana, donde actualmente el doctor Miguel Ángel Fernández es el coordinador. Así es de que yo creo que siempre tuve el apoyo de posgrado, siempre asistió a los congresos, a inaugurarme, tanto de la academia como del posgrado, los cursos que realizábamos. Así es de que yo creo que no puedo dejar de recordar todo el apoyo que tuve de parte del doctor Antonio Cimbrón Levi. Incluso me invitó, me dice que le atendiera a su hija Cristina, varios años, así es de que le hicimos ahí unas incrustaciones tipo de japonesas, que las vio la doctora Mireya y que me dice que quién los había hecho y que las veía bastante bonitas.
Así es de que tuve en licenciatura a su sobrino, siempre en los eventos del colegio, me da siempre gusto saludarlo y siempre lo recordaré como parte de mi formación de docente toda la vida. Muchas gracias. La interesante información que nos brinda. Laurita, si quieres brindarnos la información que tú tienes del otro lado de la moneda, porque también es muy interesante. Sí. Yo conocí al doctor Antonio Cimbrón en 1974, cuando inicié la carrera, lo que quiere decir que es hace un poquito más de 46 años. En lo que en ese momento se formó la Universidad Latinoamericana. Él fue el primer director de la Universidad Latinoamericana y estuvo como director durante muchos años. Fue una relación muy linda en el sentido de que él siempre estuvo preocupado y ocupado porque la ULA creciera y fuera una escuela mucho mejor cada día. Él nos trajo como primera generación, yo tuve el honor de trabajar con puros jefes de la especialidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque en la licenciatura nos traían a los jefes de las especialidades, entonces él se preocupó por subir a este nivel académico. Cuando nosotros terminamos el primer semestre, al empezar el primer semestre, él ofreció un viaje como una residencia como alumno huésped al mejor promedio, y bueno, me saqué esa residencia, me fui a Houston, ¿no? al Houston Dental Branch, y él hizo como todos estos arreglos, y desgraciadamente para el siguiente semestre, que también lo había ofrecido y que creo que me lo deben todavía, me saqué el que iba a la Universidad de Miami, pero con los cambios que se dieron en la ULA, porque fue justo cuando vinieron los cambios fuertes que salimos de allá del camino del desierto, pues ya no fue posible hacer esto, se tuvo que invertir mucho en la universidad, se pusieron las clínicas y demás. Él fue profesor mío de odontología forense en 1976, luego fue jurado de mi examen profesional en 1978, terminando, me invitó a trabajar como profesora de odontología infantil en el turno de la tarde en la ULA. Un día me habló y me dijo, oye, ¿te aventarías a tomar otra clase? Y le dije, sí, claro, yo encantada, me estaba invitando. Y me dijo, lo que pasa es que no es fácil, pero te voy a dar la materia de fisiología para también turno de la tarde. Entonces empecé a dar las clases de fisiología, o sea que yo puedo decir que debo mi formación como profesora al doctor. Luego lo asistí en la coordinación de estudios superiores en la ULA en 79 y en 80, y de ahí fueron muchos años que lo veía solamente en los congresos internacionales. Y en 2012 me tocó cerrar mi primer periodo de presidencia con el homenaje que se le hizo en el congreso que llevó su nombre. Tuve relación durante todos los años de la presidencia con él como miembro del Consejo Consultivo. Yo lo que puedo decir es que lo recuerdo siempre involucrado en la odontología y en la enseñanza, enfocado en quienes a nuestra temprana juventud aprendimos a admirar y a amar a la profesión odontológica. Por ahí hay una frase que yo uso mucho durante los programas y demás, que es que el que trabaja con las manos es un artesano, el que trabaja con las manos y la cabeza es un artista, pero el que trabaja con las manos, la cabeza y el corazón es un verdadero cirujano dentista. Pues el doctor Cimbrón fue un verdadero cirujano dentista, y lo único que puedo decir, que en paz descanse y que llegue la pronta resignación a su familia.
Gracias. Importante en tu vida profesional y pues felicidades que pudiste convivir con él de esta manera. Doctor Enrique Echeverría, buenas noches, bienvenido al programa. Gracias, buenas noches. Lamento haberme podido conectar muy tarde, pero bueno, finalmente lo logré. Muchas gracias a Napito que me dio el link. Y lo que pasa es que no estoy en casa y bueno, me costó trabajo, pero afortunadamente los saludo a todos y me da mucho gusto estar esta noche con todos ustedes y más en un evento tan especial y tan profundamente significativo para muchos de nosotros, el estar recordando a una persona extraordinaria con la que tuve oportunidad de trabajar muchos años y que empezó siendo mi maestro de patología en la licenciatura, y desde ahí empezó una admiración por él y después se convirtió en una enorme y muy grande amistad personal que terminó también siendo una amistad familiar, y tuvimos oportunidad, mi esposa y yo, de trabajar muchos años con él. Y una vez que terminó esa época de director y que él nunca terminó, siempre estaba haciendo algo, continuamos teniendo una relación muy bonita. Yo tengo muchos recuerdos personales de él que no sé por qué. El maestro Cimbrón no era muy afecto, se sentía muy incómodo cuando le hacían homenajes o cuando alguien hablaba bonito de él. Él prefería la guerra, el comentario, defenderse, pero la alabanza le costaba mucho trabajo, el reconocimiento, y son cosas, hay muchas cosas que yo creo que mucha gente aprendimos de él. Esta sería realmente mi introducción hacia él, ¿no? Sí es doloroso perder un amigo, porque más que profesor, que un personaje dentro de la profesión, en mi persona fue un excelente amigo a quien voy a extrañar, pero a quien también estoy seguro que está bien, porque fue un hombre de bien. Muy bien, doctor, muchas Esa gracias. sería mi intervención. Muy bien, perfecto. Pues así como es de sabio reconocer, pues aquí lo estamos reconociendo, doctor. Entonces, pues bienvenido. Doctor, ¿qué opina? Gracias. Muchas gracias, Lili. Yo me acuerdo mucho del doctor Cimbrón porque siempre me lo encontraba en los lugares más inesperados y siempre era en la bicicleta de los tacos de canasta. Sí, siempre me lo topaba, por más que me escapaba yo en la facultad o en la ULA para comer mis tacos de canasta con el doctor Ventura, siempre me cachaba. Un día sí me agarraron unos tacos así que estaban feos y sí me dijo, doctor Copín, o sea, con el tono característico del doctor Cimbrón, qué temerario es usted, qué bárbaro comiendo estos tacos aquí. Siempre voy a recordar del doctor Cimbrón la gentileza que tenía para con todos. Era un hombre muy gentil, a pesar de esa voz penetrante y esa voz fuerte que tenía, pero siempre fue muy gentil y siempre para todos tenía una sonrisa. Siempre voy a recordar el cariño y el respeto que le tenían sus alumnos, sus docentes, sus familiares. Me acuerdo mucho un homenaje que le hicimos en la ULA, que estaban los hermanos Arau, el doctor Juan y el doctor René Arau, que le tenían un cariño muy, 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 muy grande al doctor Cimbrón, y se veía todo ese cariño que le tenía a todas las personas. La elegancia del doctor Cimbrón, su abrigo y su bufanda, siempre su barba perfectamente recortada, no digamos como ya comentaba el doctor Carmona, sus coches, que luego no los usaba, ¿no? Luego andaba en taxi, pero en unos cagazos. Yo me acuerdo, no me tocó ver el Jaguar, pero me tocó ver uno que era un 300, no sé qué, de la Chrysler, que era un carro padrísimo, padrísimo. Era un enamorado de los caballos. Me acuerdo que un día que tuve la oportunidad de ir a una reunión a su casa, tenía un montón de figuras, de todo, y además platicaba de los caballos como un gran conocedor, ¿no? Un hombre desprendido,
también me acuerdo mucho en la ULA, cuando empezaban los cursos, les hacía a los alumnos la demostración del aislamiento del campo operatorio, sacaba un kit de instrumental, grapas, pinzas portagrapas, perforadoras, arcos, 2 o 3 jueguitos de eso, y terminando la demostración se los donaba a los alumnos, hacía una rifa ahí por los alumnos y se los donaba a todos ellos, bueno, los que tocaran tampoco llevaba tantos, ¿no? Pero sí llevaba por lo menos 2 o 3 juegos para regalarse a los alumnos, Esa gran elocuencia que tenía para hablar también era digna de recordar. Yo me acuerdo que me tocó coincidir con él en varios exámenes profesionales y era una delicia escuchar el discurso que daba siempre al cierre del examen. Por más que traté de aprendérmelo, sí me lo aprendía porque tengo memoria fotográfica, pero nunca lo pude decir. Y no pretendo hacerlo, pero tratar de decirlo de una manera similar a la que lo hacía el doctor Cimbrón era imposible, ¿no? Esa elocuencia, esa fortaleza para hablar era inigualable. Y tuve la grandísima fortuna que por azares del destino, en el congreso que me tocó entregar la presidencia del colegio, estuvo presente. Y le hicimos un pequeño reconocimiento ahí, porque no era correspondiente, pero ahí estuvo, y siempre voy a recordar el cariño con el que me decía maestro Copín, y con el que siempre me extendía la mano y siempre me abrazaba. Verlo en los pasillos en la ULA, verlo caminar, abrir siempre su oficina para quien fuera, era creo que describe al doctor Cimbrón y describe mucho de los que son. Y el doctor Cimbrón creo que representa mucho de los principios que forman y conforman al Colegio Nacional. Un abrazo muy cariñoso a Cristi, que tuve la oportunidad de convivir mucho con ella, a su queridísima esposa, que también una persona ejemplar, una persona lindísima, igual siempre sonriente, y aquí estará con nosotros el doctor Cimbrón siempre, en nuestro corazón. Muchas gracias. Doctor Copín, qué bonitas palabras. Yo desgraciadamente no tuve la oportunidad de tenerlo como maestro, sí lo conocí mucho porque pues, siempre estaba en la dirección, pero me encantaba mucho su personalidad, sumamente limpio, bien alineado, pero lo que más me encantaba era su sonrisa. Tenía una sonrisa muy amable, muy cordial y muy sincera. Yo me acuerdo mucho de él con su sonrisa. Doctor Rey. Déjame, mira, yo les voy a platicar algunas historias que tengo del doctor Cimbrón. De entrada, haciendo referencia a los carros que decían tú y Carlos Carmona, yo me casé, bueno, no me casé en el coche, pero nos prestó su coche a Mónica, mi esposa, y a mí, y era un Packard, elegantísimo el carro, y tenía el problema de que se calentaba del radiador, y entonces el chofer de mi papá, no me acuerdo cómo se llamaba, llevamos un garrafón de agua, porque había que pararse para echarle agua porque se calentaba el carro. De un carro extraordinario la verdad, en un Packard. Y tenía el Lincoln decían que había sido de López Mateos, ya uno de los carros. En su casa, ya aquí en San Ángel, a la entrada, en el estacionamiento, ¿sabes qué tenía? Una carroza. ¿Carroza o carreta? No, carroza de puertitas para abrir, no carreta de vaqueros. No, una carroza así tipo de la de Juárez, una cosa así de puertecitas, carruaje, sí. Está bien, carroza, gracias por la corrección. Tenía detalles como eso, ¿no? Sí, mira, fue presidente en mi examen de especialidad y a mí me sorprendió el discurso que dio, porque no fueron palabras, fue un verdadero discurso, estaba inspirado. Y a mí me sorprendió, como tú dices, la elocuencia que tenía para hablar. A mí me pareció que era, nunca le pude copiar el modo, porque curiosamente nunca decía que yo lo tengo muy pegado. Él era de corrido, hacía unos discursos en verdad extraordinarios, su forma de hablar, además del tono y la firmeza con la que decía las cosas. Dentro de muchas cosas así que les puedo platicar, una así de las que a nosotros nos conmovió mucho, cuando cumplió 50 años de casados, nos invitaron a su festejo, no me acuerdo cómo se llamaba el restaurante, creo que era el Circos en el Presidente Chapultepec, me parece que era. Es un restaurante de los que acostumbraba el maestro Cimbrón, porque no andaba comiendo tacos de canasta, ¿no? ni andaba fondeando, mi querido Toño, pero sí.
Y entonces estaba en la mesa y estábamos todos nosotros y había una silla vacía. Casi todos los reyes, todos mis hermanos, mi mamá y todos, y había una silla vacía. Cuando se para a dar las gracias, y hace un discurso ahí, se refiere a la silla vacía de la mesa de nosotros y decía que le faltaba a su amigo, que era mi papá. Entonces tenía esos detalles, eran maravillosos, ¿no? En verdad, te sorprendía la finura, cómo planeaba las cosas, en verdad. Bueno, dentro de todos esos, una historia que se la sabe mejor Mónica, mi esposa y yo, que yo, pero tenía un hermano que era cura, Ricardo Cimbrón. Él, siendo de Brazos, un niño de biberón, todo este rollo, lo declararon muerto. Y le fueron a hablar a un padre que se llama Félix de Jesús Ruyer. Que están buscando la forma, si me corriges, canonizando a Félix de Jesús, o quieren hacerlo una cosa así, ¿no? Porque hizo varios milagros, y uno de los milagros fue el hermano del doctor Cimbrón. ¿Lo revivió? Pues la historia es que llegó, le dijo, lo cargó y le pidió una mamila, le dio la mamila y se revivió el chiquito. Pero ya lo habían declarado muerto. Y se hizo cura. Era de la orden de los legionarios de Cristo, misioneros del Espíritu Santo, sí, de los misioneros, de los que están en el Altillo, en el Pedregal y eso. Y era una de las cosas. Y otro, lo que platicaba el otro día con Poncho Carrillo, que hay una colonia en Azcapotzalco, creo que es Azcapotzalco, me van a corregir, que se llama Ángel Cimbrón. Entonces nos metimos a revisar en todo este rollo, y resulta, con la presidenta de la Academia de Ortodoncia, que esa zona era una hacienda que se llama Hacienda de Ángel Cimbrón. Pero cuando empezamos a leerlo con Karim aquí el otro día, resulta que era de 1800 y tantos. Entonces es muy difícil que fuera el papá del doctor Cimbrón, pero seguramente son descendientes de ese Ángel Cimbrón, que eran dueños de esa hacienda. Claro. ¿No? Y todavía existe, y hay una calle que se llama Ángel Cimbrón, y lo teníamos confundidos Poncho Carrillo y yo, y lo comentamos, y hoy también lo comenté con Salvador. El Ángel Cimbrón al que está es de 1800 y fracción, finales de 1800. ¿Cómo? No puede ser. No, todavía le falta mucho. El huevo quien lo puso, no, es de haber sido el abuelo o algún tío de Cimbrón, pero don Ángel Cimbrón, el papá, no era doctor, y si no me equivoco, por ahí lo debe saber Federico o Enrique Echeverría, fue director de la escuela, el doctor Cimbrón, Ángel Cimbrón. Me parece que fue en la época de los 40, si no me equivoco. Por ahí fue contemporáneo del doctor Aguilar Álvarez, si no me equivoco. Pero no tengo ese dato con precisión, pero también fue director de la escuela. Y en aquella época eran de 2 años los periodos, no eran 4 años. Entonces no estoy seguro en qué año él fue director, pero de las cosas que sí que les puedo platicar, decías, Toño, que tenía un 300 negro. Se lo terminé comprando yo. Era mi lancha, era maravilloso ese carro. Sí, los cuidaba extraordinariamente bien. En Azcapotzalco, sí. Sí, de todas maneras, si me lo enseñas bien así, no sé dónde está, porque después de el periférico, del viaducto, todo es dimensión desconocida. Vean, dentro de todo, la verdad es que a mí me parece que el doctor Cimbrón tiene muchas cosas que recordarle. Y para los que después quieran tomar la palabra, fuimos un viaje, hicimos varios viajes en conjunto, fue uno de los viajes que hicimos a Europa. Nos llevó, íbamos con mi papá, Cris ha estado muy chica, yo haber tenido 18 años, Cristina
O sea, era desde la edad de Fabián, mi hermano, así que Cristina tendría 7, 8 años, y fuimos, y nos llevó mi papá y el doctor Simbrón, a Jorge, mi hermano, a Alejandro y a mí, a los castillos de Loire, en París. Y fuimos a un castillo, me parece que es Chambord, que el show era de luz y sonido en la noche, y enfriaba en el campo, te sentabas en el campo a ver todas las chimeneas del castillo. Y cuando nos subimos al autobús, íbamos nosotros, sacó quién sabe de dónde una pachita con coñac. Y sin que se diera cuenta mi papá, atrás del camino nos pusimos a chupar. Alejandro, Jorge y yo nos bajamos haciendo heces, y el doctor Simbrón ni se le notaba. Sabía comer y beber extraordinariamente bien. En verdad era la plática en la hora de la comida, ahí en la sobremesa, era muy agradable y sabía beber bien. Nunca lo veías ver hacer heces ni que se le trabara la lengua. Era buen conocer. Bueno, no sé si, estoy seguro que muchos más tienen historias que contar. Vamos a ver, pues los que tengan. Si alguien quiere participar, con mucho gusto. ¿Cómo está todo este rollo? Doctor Echeverría, su micrófono. Sí, hay una historia, una parte de mi vida que involucra al doctor Simbrón y al doctor Rey en una forma que yo creo que nunca la he platicado. Cuando estaba yo estudiando la residencia en prótesis maxilofacial en Houston, de una manera súbita murió mi papá. Y bueno, pues fue un golpazo. Y lo primero que hice después de atender el asunto fue regresar a Houston y seguirle. Además, con una indicación muy exacta en ese momento de mi mamá que me dijo: esto tiene que seguir y tú te tienes que regresar. Porque probablemente un mes. Y un día me avisaron que tenía yo una visita y que iban a verme. No sé si se perdió. Sí me escuchamos muy bien. Ya regreso. Perdón, es que estoy en cancha ajena. Entonces, bueno, finalmente recibí una visita, me avisaron, ya era el doctor Simbrón, y me invitó a comer. Extraordinario lugar en Houston. Y bueno, llega y me dice, mi jefe, van a pasar por ti a tu casa. En un pequeño departamento de lo que se acostumbra para un residente. Y llegó el doctor Simbrón, estuvo conmigo un rato y nos fuimos al restaurante, regresó, platicamos y se fue. Él acostumbraba a ir y venir el mismo día. Y al día siguiente suena el teléfono, yo estaba en la consulta y me dicen que me llaman por teléfono. Entonces tomo la bocina y era el doctor Rey. Y me dice: ¿qué no me tienes confianza? Y le digo: sí. ¿Por qué, maestro? Dice: fue Toño a verte y ya me dijo que vives muy apretado económicamente. El doctor Rey me subió mi nombramiento y la verdad es que la pasé mejor porque sí estaba yo muy recortado de recursos. Pero así era, de ese tipo eran los dos. Y era su entendimiento, y eso indica muy bien la preocupación que como maestros tenían de los jóvenes. No era hacia mi persona, era hacia la gente, hacia sus alumnos, hacia la gente que querían formar. Y si en un momento dado yo tuve oportunidad de formarme, fue gracias a ellos dos. Esta es una de varias pláticas
que ellos dos tuvieron y que tuve oportunidad de presenciar. Extraordinarias personas los dos. ¿Te querían? Se apagó el micrófono. Algo pasó, no sé dónde me quedé, pero la preocupación de ellos por la gente que estaban formando fue muy importante. Y la verdad, yo creo que entre ellos dos hubo una relación muy fructífera para la Facultad de Odontología y para la profesión. Esa es una de las partes que me atrevo a compartir con él y que nunca lo había hecho, porque sé que a ninguno de los dos le hubiera gustado que yo hablara sobre estos aspectos, porque ellos eran muy discretos en esa situación, los dos. Muchas gracias por dejarme intervenir. Fíjate que así que estás mencionando lo de tu estancia en Houston en el Dental Branch, lo platicaba con Federico cuando iniciamos el programa. Igual a mí me tocó viajar con él. En esa ocasión no fue de ida y de vuelta, nos quedamos en San Antonio. ¿Qué te has de acordar de aquel Cornel Roth? Sí. Y fuimos a establecer los convenios para que se firmara, para firmar el convenio de los profesores huéspedes en los diplomados en San Antonio. Y hacíamos una referencia, el primero fue José Antonio Vela, iba Flavio de la Torre, que Flavio hacía lo de prótesis maxilofacial, más que la cirugía y todo eso, el diseño de la prótesis, si no me equivoco. Enrique, tú lo conociste bien, trabajó para ti durante mucho tiempo también, ¿no? Sí. Después de Pepetón estuve yo, después fue Fernández Pedrero, iba con otro protesista que se me fue el nombre, ahorita no me acuerdo quién era. Después fue Navarro Bori y Fernando Ángeles. En el Inter después de eso estuvo Rafa Aranda, y Rafa regresó a México y después se casó con una mexicoamericana y se fueron a vivir allá y estuvo mucho tiempo trabajando allí en la universidad. Gracias al convenio ese que firmaron en aquella ocasión el doctor Cimbrón como jefe de posgrado, ya debe haber sido 1978, si no me equivoco, yo estaba en la especialidad, y en el 79 yo me fui, antes de eso porque fue Pepetón, ha de haber sido 77 cuando se firmó el convenio, porque Pepetón fue el primero que se fue a estudiar allá. Entonces, la verdad es que las historias así, inevitablemente, lo platicaba con Federico Barceló, inevitablemente tenemos que hablar de él en su trayectoria en la universidad, ¿no? Que fue extraordinaria. Yo hasta hace poco supe que había escrito un libro de historia de la ontología, y pocos lo conocían esa parte. Y dentro de todo eso, a lo mejor, Fede, tú te acuerdas, decían que el papá del doctor Cimbrón, don Ángel Cimbrón, tenía un medicamento para la obturación de conductos y que era una maravilla. Y una vez comiendo con él en el San Angelín le dije, maestro Cimbrón, ¿por qué no sacamos ese producto? Si los que lo manejaron decían que era una cosa extraordinaria. Él nunca quiso sacar ese producto, fíjate lo que son las cosas, pero decían que era una cosa muy buena. El papá del doctor Cimbrón también fue, hasta donde entiendo, un dentista muy destacado. ¿No te acuerdas de algo, Fede? Su micrófono, doctor. Pues no nos está oyendo Federico, no estamos. ¿Ahora sí? Ya. Pues mira, del doctor Cimbrón, aparte de todas esas anécdotas o momentos que tuve la oportunidad de convivir con él, le voy a repetir que el doctor Cimbrón dejó en mí como maestro, cuando fue mi maestro en la licenciatura, pues una huella muy fuerte y algo por qué de alguna manera tenerlo como ejemplo.
Yo les pregunto, de alguna manera, como estamos hablando de anécdotas, ¿en qué año fue que el doctor Cimbrón tuvo a un animalito que lo llevó a la facultad y lo tuvo en una jaula ahí por lo que es ahora, ahora es el restaurante, enfrente del laboratorio de materiales dentales que anteriormente estaba en la planta baja? No sé, es un detalle, ¿no? No, estamos hablando de cosas que sucedieron con el doctor Cimbrón. Siempre tenía sus cosas, y que de alguna manera, pues también era algo de, como decir, lo que tengo es para demostrarlo o para tenerlo, para que ustedes lo vean y saber que de alguna manera, pues es una manera de darse a, pues no sé si yo iba a decir a respetar, pero sí darse de alguna manera su lugar dentro de lo que era el ámbito de lo que es el tener mascotas muy, pues por decirlo así, muy peligrosas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo de una anécdota. Y quisiera yo que de alguna manera, si ustedes recuerdan estos momentos en la facultad con este detalle. Enrique. Cuando era director. Sí, tiene dos anécdotas con mascotas. Una era un halcón que llevaba, sí se me está oyendo, creo que es que de repente tengo muy mal internet. Era un halcón que llevaba a la facultad y lo metía en la oficina, en la dirección, y ahí le daban de comer. Y bueno, de repente revoloteaba en la oficina y se metía en la sala del consejo que estaba anexa, no sé si recuerdan que era una puerta corrediza ahí que se veía. Y la otra fue un tigre bebé chiquito que lo tuvo también mucho tiempo allí en posgrado y después lo donó al zoológico de Michoacán. Pero sí tuvo dos. Yo recuerdo esas dos, no sé si alguien recuerde algo más. Pero sí, debe haber sido por el 83-84. Mi papá terminó en el 82 como director de la facultad, así que ha sido 83-84, por ahí debió ser esa época. Sí, también me acuerdo del águila esa del halcón que tenía, que causaba cierto temor porque entrabas y decías, ¿a quién tenerle más miedo, al director o al halcón? ¿No? Pero sí, sí tenía el bicho ese ahí en su oficina. Sí, era un hombre muy peculiar en ese sentido. Yo no sé si Poncho Carrillo se acuerda de esa época. Estuviste pues también ahí. Cuando era director él, me parece en el 74, ¿no? No, 84, 74 era. 84, perdón. Sí. 84, sí. Sí. Más o menos. Sí, en esa época debe haber sido. Pero sí me acuerdo de su halcón y de su tigre, como no se me acuerdo. Un poquito de temor entrar a la dirección. Sí, te digo que no sabes a quién tener miedo, si al halcón o al doctor Cimbrón. Era preferible tenerle miedo al halcón. El doctor Cimbrón no era tan gruñón de repente, ¿no? Yo me imagino que como todas personas con responsabilidad, cuando hablaba duro, se hacía sentir, ¿no? Pero en general era un cuate de trate muy fácil, ¿no? Sí. Era pero sí como autoridad, pues algunas ocasiones tendrá que haber sido muy estricto, ¿no? Pero déjenme platicarles, ahora que estaba leyendo parte de su currículum, y ahora que estamos con este asunto del Zoom y todo esto de la enseñanza a distancia, fíjense que dentro de lo que salió en las memorias, que fue escrito por Mireya Thatcher, cuando la mencionabas, no sé si Federico o Enrique, como lo del sistema de enseñanza abierta, fue una modalidad extraordinaria, porque a mí me parece que fue
políticamente le quitó a la facultad y a las otras facultades o a las otras escuelas la presión de la demanda que tenían por ingresar a la facultad. Entonces el sistema de universidad abierta aligeró un poco la carga, pero fue una visión muy interesante crear el sistema de universidad abierta, ¿no? Ibas por tus libros, estudiabas en tu casa y estudiabas, pero después empezó en este programa de la enseñanza no escolarizada, porque estamos acostumbrados a los programas, a las clases de las 7 de la mañana, bueno, pero no escolarizada, que me pareció extraordinaria, ¿no? Y la parte esta de la educación a distancia, y empezó en aquella época con las videoconferencias. Yo no sé si alguno todavía tiene alguna película de la facultad. Yo me acuerdo que en esta época, cuando fue jefe del SUBA, porque después fue jefe de posgrado, pero primero fue jefe del SUBA cuando hizo todo este rollo, Enrique Edwards, y me parece que Mireya Thatcher, Mireya Feinhold y Alejandro Thatcher, que era su esposo, trabajaron muy cercano a él en el SUBA, pero hacían el asunto de las videoconferencias, y hacían videos que mandaban a provincia para la enseñanza. Y estamos hablando de 1976, 77, por ahí 78, son 40 años de diferencia, algo así, ¿no? La verdad es que había yo no sé si una visión de futuro, pero ese sistema fue futurista, y el que no creía en él, pues nunca lo aplicó, pero en realidad es lo que estamos viviendo ahorita, pues, que hemos hecho durante todo este año. Sí. Esto de la educación a distancia y estarnos comunicando, ya no son grabadas, son en vivo, como lo hemos venido haciendo, como lo hacemos prácticamente todos los lunes, pero se adelantaron esa generación, y lo decía atinadamente Enrique Echeverría, el doctor Cimbrón y mi papá, veían el futuro de odontología de manera diferente. Además de que a mí me parece que ellos amaban verdaderamente a la facultad y a su profesión, más que su intención de utilizarla como trampolín. Ellos estaban convencidos de la facultad y el amor a la facultad y a su profesión, que me parece que los ha distinguido a ellos dos en lo particular, junto con personalidades como era el doctor Hermino López. Tomó clases con el doctor Hermino López, era de miedo, el cuate enseñaba, pero era muy estricto. A mí me tocó en posgrado, en ortodoncia, y la verdad es que enseñaba, pero sí, el doctor Hermino López era de esa vieja escuela. A mí no me dio clases Aguilar Álvarez, yo no sé si a ustedes le dio el doctor Aguilar Álvarez clases, pero también decían que era un profesor muy estricto, ¿no? Entonces, ese grupo de profesores hicieron a la facultad diferente, ¿no? De entrada a la escuela, para convertirla a la facultad, y a mí me parece que no fue labor de una sola persona, porque todos estos convenios que el doctor Cimbrón firmó primero en Houston y después en San Antonio, nos dieron esa oportunidad de convertir a la escuela en facultad, y fueron ellos, ¿no? Un visionario como el doctor Cimbrón, con ese ángel que tenía para tratar a las personas, que logró los convenios con la Universidad de Texas, y después de ahí salieron muchos, inclusive algunos que fueron a estudiar y que se quedaron viviendo en Estados Unidos, Ricardo Montes de Oca, que se quedó en Búfalo, de los que se acuerdan de él, ¿no? O sea, la verdad es que eran visionarios. Me parece que pocos como ellos en términos prácticos. Bueno, si alguien quiere participar más, con mucho gusto. Nos quedan 5 minutos a hacer algunos comentarios que tenemos en relación con las actividades del colegio, que acostumbramos a hacerlos en martes de café, para que cerremos el programa. Laurita, tienes la palabra. No, nada más quiero hacer una corrección. Tu micrófono. No, ya la perdí. Se congeló. Se congeló, pero está puesto el micrófono. Yo no sé si pueda hablar, ¿me escuchan? Ricardo. Estoy con el celular. A ver, ¿qué pasó? Laura, quita tu micrófono.
No sé si ahí me escuchan. Laurita. Con idea de chance porque está participando la doctora. Tu micrófono, Laura. Ahí está. El congreso que llevó su nombre, les hago la corrección, no fue en el 2012, fue en el 2014. Ya encontré la información y este fue el 23º. Llevó su nombre. Ahora que tienes el micrófono, ¿quieres concluir para empezar a despedir el programa, Laurita, por favor? Bueno, yo mi conclusión sería que para mí el doctor Cimbrón será siempre un recuerdo agradable de esa sonrisa con conciencia y su siempre cálido Laurita. O sea, él me bautizó en la aula como Laurita y lo recuerdo perfecto y recuerdo tanto esta sonrisa, esa calidez y ese de veras encaminarnos a amar la profesión. Esa sería mi conclusión. Connie, si quieres hablar, por favor. ¿A mí me dice? Bueno, buenas noches. Yo nada más quiero decirle que el doctor Cimbrón me dio trabajo en la ULA, fui empleada de todos ustedes, cambió mi vida 180 grados. Con ese trabajo pagué la carrera de odontología, la carrera de especialidad. Mis hijas tuvieron otro nivel de vida y actualmente las dos viven en California. Tengo una enfermera, una ingeniera. Y todo eso se debe gracias al doctor Antonio Cimbrón y a su calidad humana, que nunca olvidaré. Gracias, Connie. Doctor Carrillo, si quiere darnos su conclusión, por favor. Sí, cómo no. Pues ha sido muy grato escucharlos, sobre todo las anécdotas y el reconocimiento de quienes estuvieron más cerca de él, del maestro Echevarría, en fin, los detalles de un ser humano, de un hombre, no solamente maestro, sino siempre amigo y pensando en las situaciones de los demás. Para mí ha sido muy grato conocer ampliamente la vida de mi querido maestro Cimbrón. Y gracias a todos ustedes por haber abierto esta página para conocerlo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Carmona. Bueno, pues, ¿qué decir? O sea, las palabras yo creo que se quedan cortas. Ejemplos muchos, vivencias muchas. Algunos lo conocieron muy cercanamente, convivieron. Yo conviví de lejos y me atrevería a decir que hasta no me atrevía yo a acercarme porque esa personalidad en la que todos ustedes han hablado, pues nos imponía, nos daba mucho respeto. Yo soy generación 76-79 y lo veíamos pasar todos y era así como que hasta de lado, porque viene el doctor Cimbrón. Y obviamente ver a esa dupla, porque uno los veía ahí, al doctor Manuel Rey y al doctor Cimbrón juntos, junto con el doctor Moscoso, el doctor Cruz, o sea, y muchos otros, pues no nos quedaba otra más que admitir la gran trayectoria que tenían todos ellos en la universidad y principalmente la formación de nuestro querido Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que él es uno de los miembros fundadores, ¿no? Y obviamente le da pauta a ser un miembro honorario de nosotros, miembro honorario del Consejo Consultivo, y fue un hombre que pasó dejando huella, y aunque vuelvo a repetir, los que no estuvimos cerca, pues nos dejó huella. Entonces, un gran hombre, sabemos que las pérdidas humanas a todos nos afectan, y mandarle un fuerte abrazo a su familia y el reconocimiento a su esposa, a su familia, por haber tenido ese hombre tan fabuloso cercano a todos ellos. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Barceló, si es tan amable. Pues ahora sí que decir más de lo que ustedes acaban de decir, los que me antecedieron, creo que nada más me quedo con recordar al maestro Antonio Cimbrón Levi como el gran maestro, como uno de los profesores que me guió y que lo tuve como un ejemplo desde que me dio clases en la licenciatura, lo cual me inspiró para seguir en esto.
me quedo con ese recuerdo del doctor Antonio Cimbrón Levi y todas las anécdotas que ustedes acaban de platicar y de las que hemos recordado, siempre las llevaremos en el corazón. Y que tengan un bonito fin de día del cirujano dentista. Gracias, doctor. Doctor Enrique Echeverría. Pues solamente decir que una persona, en este caso, me siento muy privilegiado porque tuve maestros, en este caso recordando al doctor Cimbrón, que se convirtieron en gente que fueron una guía, una forma de vivir que uno aprendió desde la licenciatura, pero lo más bello que puede uno tener en la vida es tener esos maestros que se convierten en amigos. Cuando se convierten en amigos y uno los puede seguir viendo y cultivando, aún en su ausencia siguen viviendo porque están siempre en nuestra conciencia. Y en este caso el doctor Cimbrón vivirá en mi mente hasta el último momento de mi conciencia. Les agradezco mucho la oportunidad. Doctor Jacobo Pérez. Su micrófono. Ahí está. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Bueno, pues solamente después de haber escuchado a todos mis maestros, de las vivencias que tuvieron con el doctor Cimbrón, pues la verdad que nunca termina uno de conocer a esos personajes, ¿no? Como decía Carlos, yo conviví alguna vez con él, pero de lejos. Sí, lo saludé, crucé palabras con él, pues, pero no lo conocía tan a fondo. Sé que inspiraba el respeto que todos han comentado, un gran personaje, y así se le veía, pues, ¿verdad? Como un ejemplo de doctor que muchos quisieran tal vez emular. Y como pues se formaron pues en el centro universitario y le dieron vida a nuestro Colegio Nacional, pues nosotros siempre guardamos un gran respeto para el doctor Cimbrón. Así es que en paz descanse el doctor Cimbrón, mis condolencias a su familia, y la verdad que este día fue perfecto para hacer ese recordatorio de sus vivencias, de sus anécdotas y de la experiencia de todos ustedes con él. Muchas gracias por esta oportunidad de expresarme. Doctor Copín. Pues, qué mejor día que celebrar el Día del Dentista, celebrando a uno de los grandes dentistas que ha tenido la profesión en México y que además participen con él en este sentido homenaje los más grandes dentistas que conforman al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Yo me siento privilegiado de poder haber estado entre ustedes celebrando la vida del doctor Cimbrón, y le doy gracias a la vida por haber sido una parte pequeña, aunque sea, pero haber sido una parte de la vida del doctor Cimbrón, que siempre estará en nuestro corazón. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Rey. Bueno, yo les platiqué mis experiencias y las vivencias que tuvimos, mi esposa Mónica y yo con él, las que tuve con mis hermanos. La verdad es que yo le tengo gran recuerdo a todas esas aventuras que pasé con el doctor Cimbrón y que pasamos con el doctor Cimbrón. Yo lo único que puedo agregar en este comentario es mandarle un beso y un abrazo muy fuerte a Chávez Cimbrón, a doña Isabel Cimbrón, a la esposa, y a Cris, a su hija, que le mando un beso y un abrazo muy fuerte, también esperando que una pronta recuperación. Sabe ellas dos que están en el corazón de todos nosotros y que en un futuro tendremos oportunidades de platicar con la señora Cimbrón y con Cris para que nos platiquen algunas otras cosas que nosotros en la intimidad no conocemos. Yo cerraré con eso, les agradecemos su presencia. Yo nada más quiero, si no tienes inconveniente, hay unos chats ahí que nos han agradecido y felicitado por haber hecho este reconocimiento al doctor Cimbrón. Me parece que este mini homenaje al doctor Cimbrón de forma muy institucional de nosotros
Es apenas un pequeño esfuerzo de nosotros. Creo que merece mucho más el doctor Cimbrón. Ojalá las autoridades de la universidad se decidan hacerle algo verdaderamente significativo al doctor Cimbrón. Bueno, dentro de todo esto, en los chats que nos están enviando, nos piden que hablemos de la vacuna. La verdad que es un tema que ya se ha salido, yo no quise de proporciones en ese sentido. Tristemente al cirujano dentista no nos han visto como nosotros quisiéramos que nos sintiéramos. A mí me parece que la división que se ha generado por este asunto de las vacunas y reclamarle al gobierno federal por la falta de distinción hacia el cirujano dentista, primero no dignifica la profesión, no dignifica el cirujano dentista. Me parece que debemos estar unidos. Hemos estado platicando con los de la Acción Dental, estamos en una misma sintonía, y las demás expresiones me parece que están fuera de lugar. Nosotros mantendremos la posición de que respetamos su autoridad y estamos dispuestos a colaborar con ellos en los procesos en los programas de vacunación. Esperemos que pronto nos llegue a todos los dentistas y que sí se nos considere como los más expuestos, los de primera línea. Ya hizo el reconocimiento la Secretaría de Gobernación, el mismo López-Gatell lo ha dicho, que ¿cuándo nos va a llegar? Hay 400,000 vacunas puestas. ¿Cuándo nos va a llegar? Pues imagínense si hay un poco más de 1 millón de médicos adscritos en todo el sistema de salud del país, incluyendo los dentistas, y tienen 400,000 vacunas puestas. Pues bueno, ¿de qué sirve? Es mi opinión, no es la opinión del Colegio Nacional, la mía particular. El Consejo Consultivo tendrá su propia opinión y el presidente del colegio, pero mi opinión es estarle reclamando y sin que haya una justificación verdadera, porque la vacuna no nos va a llegar mañana, va a tardar en llegar. Nos tenemos, los mayores de 60 años, tenemos que inscribir en estos programas para ver cuánto llega. No han terminado de vacunar a los médicos que sí están expuestos. Ahora, aquellos que han escrito que a los camilleros le están dando preferencia, pues que se vaya de camillero un dentista y que se exponga a que se contamine como están estas personas. No tenemos que ser acomplejados y achicarnos por eso. Ellos están en el frente de la batalla. Si es verdad que nosotros nos exponemos, lo platicamos, salió en el programa con Esteban Arce en Imagen Radio y después en Foro TV, y estamos explicando cuál ha sido nuestra posición. Nuestra posición es que sí necesitamos que nos vacunen a los dentistas, independientemente si estamos o no adscritos al sistema de salud, pero no nos vamos a pelear con la autoridad, porque no ganamos y lo único que estamos haciendo es demeritar a la profesión y al profesionista. Esa es mi opinión, y bajo ese tenor hemos tratado de manejarnos. Me parece que Carlos Carmona tiene todavía más opiniones en este respecto, porque está metido en el CONAMED, dice que ha mantenido la comunicación con la Acción Dental, pero tenemos que mantenernos bajo ese tenor. Me da pena que algunos estén enojados porque no nos consideran. Bueno, pues habría que considerar a los que sí en verdad tienen mayor exposición al contagio que nosotros. Bueno, por otro lado, dentro de las instrucciones del Consejo, planeamos y vamos a llevar a cabo el 8 de marzo el primer seminario digital estudiantil, que no tiene costo, por un lado, es entrada libre, y lo hemos estado difundiendo. La intención es de estas generaciones que están dentro de los programas de las escuelas y las facultades de odontología, pues podamos apoyarlos. Entonces, bueno, como ustedes verán, hay un panel extraordinario. Le pedimos a nuestros conferencistas que esos 45 minutos a los que se van a dedicar van a dedicarle a los estudiantes, que no sean lo que enseñamos durante los cursos de las clases, sino que sea la experiencia que tenemos nosotros en el consultorio, para que los propios muchachos vean cuál es yo puedo decir así, el diagnóstico diferencial, el cómo abordar un problema,
clínico, y lo comentaba yo con Toño Copín, que estuvimos haciendo un poco del trabajo de Toño Vicencio, que no es lo mismo tallar un muñón en una pieza de acrílico donde está perfectamente hecha, anatómicamente bien hecho, que cuando vamos a la clínica, donde no nos encontramos todo lo que nos enseñaron en anatomía dental. Y entonces la idea es que tenga una aplicación clínica, que no sea la repetición de una clase normal, habitual, que hacemos durante el semestre. Bueno, esas son las dos cosas que queremos tocar. No sé si Lili tengas algún otro proyecto, o Carlos Carmona tenga algo que agregar, algún comentario final. Pues solamente agregar que, como bien dijiste, Ricardo, tenemos que diferenciar muy bien lo que es primera línea hospitalaria y sin, vamos a llamar distinción. Esa primera línea está constituida por médicos, odontólogos, psicólogos, personal de intendencia y todo, y son los primeros que están recibiendo la vacuna. Es un tema que ha desarrollado mucha polémica, y yo hasta inclusive siento que protagonismo en algunas personas, y por otro lado esta mezcla que hay de exceso de información y el deseo de ser los primeros. Entonces ya nos puso la licenciada, la doctora Olga Sánchez Cordero, pues en la primera línea de atención. O sea, ya está la respuesta, ¿sí? Hemos estado en medios, tanto medios de radio como medios de televisivos. Agradecemos mucho al licenciado Arce, que nos abrió las puertas a través de Televisa y de Radio Imagen. Y hemos dejado huella, y el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas ha dejado una huella realmente de empujar, de unir al gremio, no de desunirlo. Y estamos jalando todos como una odontología, como bien dijo, y está escrito por el doctor Manuel Rey García, la odontología es solamente una. No tenemos por qué dividirla, estamos empujando, ya estamos en segunda línea, y más bien en segunda posición de la primera línea de atención. Entonces, ya nos registramos todos para la vacuna no vacuna, porque aquí casi todos estamos en la tercera edad, y no nos queda otra más que esperar y realmente tomar conciencia, ¿verdad?, de que somos los primeros que desde 1983, con la aparición del SIDA, empezamos a tener un cuidado extremo en cómo atendemos a los pacientes. Entonces, sigamos con esos cuidados. La vacuna es algo más, porque después de la vacuna tendremos que seguir con todos esos cuidados. No quiero seguir adelante con este tema porque ya estamos muy desgastados, y empujar a lo que viene, que es nuestra educación continua, que es una de las misiones más importantes del colegio, y ahí está el primer seminario digital estudiantil. Y también recordarles que tenemos encima ya el Congreso de Acapulco. Lo hemos movido 2 veces, vamos por la tercera vez, espero que no vaya a una cuarta, y va a ser del 19 al 22 de septiembre. Yo tengo toda la confianza que para entonces los odontólogos, con esta primera línea de atención, ya estemos la gran mayoría vacunados y estemos en Acapulco, y ahora se llama reencuentro con los amigos, y si no nos abrazaremos, porque a lo mejor todavía no nos podemos abrazar, pero estaremos cerca, estaremos juntos. Tenemos el 1 y 2 de noviembre también en Centro Médico Nacional de Ortodoncia, más los eventos que se están sumando. Entonces tengamos confianza en que vamos a seguir adelante. Es lo que yo puedo decir, y feliz día del odontólogo, y adelante con todos, y un abrazo muy fuerte. Pues les damos algo más, ¿no? Pues les damos las gracias a todos por su participación. Les damos las gracias a todos los amigos de Facebook que nos mandaron sus comentarios. Los recibimos con mucho cariño. Les damos las gracias. Napo, muchas gracias, como siempre. Y felicidades a todos los odontólogos en este día tan importante, sobre todo que nos festejamos y que nos sentimos así como compartido, ¿no?, con todos, que eso es lo importante. Esperamos en Acapulco ya tener la vacuna todos, podernos abrazar, podernos tomar un tequilita, una chelita,
en lo que sea, pero estar todos juntos, que es lo importante. Muchas gracias por su participación, por haber estado aquí con nosotros y buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches a todos. Buenas noches.